Bienvenidos, soy Javier Cárdenas de leerciencia.net. En esta video presentación se desarrolla el siguiente ejercicio de la ley de Coulomb. En los vértices de un cuadrado cuya diagonal es 20 centímetros se colocan 4 cargas. Q1 igual a 2 Coulomb, Q2 igual a 3 Coulomb, Q3 igual a menos 2 Coulomb y Q4 igual a 4 Coulomb, como indica la figura. En el centro se coloca una quinta carga igual a 1 Coulomb. Hallar la fuerza resultante sobre la última carga. Antes de desarrollar el ejercicio, aprovecho para pedirles que se inscriban al canal y que dejen sus comentarios. En la descripción del video queda un enlace a un artículo donde se explican los conceptos básicos de la ley de Coulomb. Leerciencia.net, el sitio web de las ciencias naturales. Como es frecuente en este tipo de ejercicios, primero se hallan todas las fuerzas que actúan sobre la carga indicada. En este caso, debemos hallar las fuerzas que actúan sobre la carga Q5, como indica el enunciado del ejercicio. Entonces debemos hallar la fuerza que Q1 ejerce sobre Q5, posteriormente la fuerza que Q2 ejerce sobre Q5, y así sucesivamente, la fuerza que Q3 ejerce sobre Q5 y la fuerza que Q4 ejerce sobre Q5. En el primer caso, como la carga Q1 y Q5 son positivas, la fuerza será repulsiva. Por lo tanto, lo que va a hacer Q1 es tratar de alejar o de empujar a la carga Q5, de tal manera que la fuerza F1 se representará como con una flecha que apunta hacia la carga Q5. Exactamente lo mismo ocurre con la fuerza F2, puesto que la carga Q2 va a tratar de rechazar o de empujar a la fuerza Q5. Por esa razón, en la dirección de la fuerza F2 está orientada hacia el centro del cuadrado. En el caso de Q3 ocurre lo contrario, puesto que Q3 es negativa, por lo tanto lo que va a tratar de hacer es atraer a la carga Q5 y por esa razón la fuerza F3 está orientada hacia la carga Q3. Y finalmente, entre la carga Q4 y la carga Q5 también habrá una fuerza repulsiva, así que Q4 tratará de empujar o de alejar a la carga Q5, de tal manera que la fuerza F4 se representa con una flecha que apunta también hacia Q5. Hallamos el módulo de cada una de las 4 fuerzas y finalmente la fuerza resultante. Continuamos con el ejercicio calculando cada una de las fuerzas. La fuerza F1 es la fuerza entre la carga Q1 y Q5. Entonces F1 sería igual a la constante de proporcionalidad por Q1, que es igual a 2 Coulomb, multiplicado por Q5, que es igual a 1 Coulomb, y dividido entre la distancia que separa las cargas. Según el enunciado, el cuadrado tiene una diagonal de 20 centímetros, por lo tanto, la distancia entre cada una de las cargas será la mitad de esa diagonal, que es 10 centímetros. Pero, como estamos trabajando en el sistema internacional, esos 10 centímetros deben ser pasados a metros. Entonces, para pasar de centímetros a metros, dividimos entre 100. 10 dividido entre 100 es igual a 0,1 metros. Por esa razón, colocamos acá la distancia de 0,1 metros y lo elevamos al cuadrado como indica la fórmula de la ley de Coulomb. Para realizar el ejercicio paso a paso, primero multiplicamos las cargas, entonces aquí tenemos 2 por 1, 2. Luego elevamos la distancia al cuadrado, 0,1 por 0,1 es igual a 0,01, esto ya serían metros al cuadrado. Posteriormente hacemos la división, 2 dividido entre 0,01 es igual a 200. Y 200 lo multiplicamos por 9 para obtener 1800. Hasta aquí la potencia 10 a la 9 se deja como está. Este resultado debemos darlo en notación científica, pero para eso debemos colocar un separador decimal después de la primera cifra. Todo número entero tendrá un separador decimal al final que no se escribe, así que vamos a correrlo 1, 2 y 3 lugares a la izquierda. Cuando yo corro un decimal 3 lugares a la izquierda, estamos dividiendo entre 1000. En otras palabras, si yo divido 1800 entre 1000, obtengo 1,8.
Pero si en esta parte de la cantidad dividida entre 1000, la potencia debo multiplicarla por 1000 para no alterar la igualdad. 1000 lo puedo representar como 10 a la 3, así que para multiplicar una potencia de base 10 por 1000 simplemente sumamos 3 al exponente. Entonces 9 más 3 sería 12. Así que el módulo de la fuerza F1 es 1,8 por 10 a la 12 newton. Del mismo modo, la fuerza F2. La fuerza F2 es la fuerza entre la carga Q2 y Q5. Así que de la misma manera reemplazamos la constante de proporcionalidad, reemplazamos la carga Q2 y Q5 y la distancia entre las cargas, que en este ejercicio siempre va a ser la misma, y procedemos de la misma manera. La multiplicación de las cargas, 3 por 1, 3. 0,1 elevado al cuadrado, que nos da 0,01, esto ya serían metros al cuadrado. 3 dividido entre 0,01 es igual a 300, y 300 por 9 me daría 2700. Y colocamos la potencia 10 a la 9 tal y como está. Para poder dar la respuesta como un dígito por una potencia de base 10, debemos colocar el decimal después de la primera cifra. Por lo tanto, debo correr esa cifra decimal 3 lugares a la izquierda, es decir, igual que en el caso anterior estoy dividiendo entre 1000. O de otra manera, 2700 dividido entre 1000 es igual a 2,7. Pero si el dígito lo dividí entre 1000, la potencia debo multiplicarla por 1000 para no alterar la cantidad, y 10 a la 9 multiplicado por 1000 es igual a 10 a la 12. De tal manera que la fuerza F2 es igual a 2,7 por 10 a la 12 newton. Continuamos con el ejercicio calculando las fuerzas F3 y F4. La fuerza F3 es entre las cargas Q3 y Q5. La carga Q3 es negativa, vale menos 2 coulomb. La carga Q5 sigue valiendo 1 coulomb. La distancia entre las cargas también sigue siendo la misma. Y el procedimiento obviamente es igual. Entonces multiplicamos menos 2 por 1, que me da menos 2. Elevamos 0,1 al cuadrado, que me da 0,01. Luego dividimos menos 2 entre 0,01 y obtengo menos 200. Y menos 200 multiplicado por 9 es igual a menos 1800. Hasta aquí la potencia 10 a la 9 sigue igual. Pero para representar esto como un dígito por una potencia de base 10 debemos colocar un separador decimal después del 1, es decir, después de la primera cifra. Para hacerlo, el separador decimal debe ser corrido 3 lugares hacia la izquierda, o dicho de otra manera, debemos dividir entre 1000. Menos 1800 dividido entre 1000 es igual a menos 1,8. Pero si hemos dividido entre 1000, en la parte digital debemos multiplicar por 1000 la potencia para que la cantidad no se altere. Para multiplicar por 1000 una potencia de base 10, simplemente le sumo 3 al exponente y obtengo 10 a la 12. De manera pues que el módulo de la fuerza F3 es menos 1,8 por 10 a la 12 newton. De la misma manera, F4 es una fuerza entre las cargas Q4 y Q5. Q4 vale 4 coulomb, el resto de valores es el mismo. Entonces multiplicamos 4 por 1, 4. 0,1 al cuadrado es 0,01. Luego 4 dividido entre 0,01 es 400, que multiplicado por 9 me daría 3600, y la potencia 10 a la 9 se escribe igual. Para representar esto como un dígito por una potencia de base 10, entonces colocamos el separador después de la primera cifra, es decir, después del 3, y como hay 3 lugares para correr ese separador decimal, quiere decir que estamos dividiendo por 1000. Entonces el resultado sería 3,6. Y la potencia habría que multiplicarla por 1000. Entonces sumamos 3 al exponente y me daría 10 a la 12. De tal manera que el módulo de la fuerza F4 es 3,6 por 10 a la 12 newton. Terminamos el ejercicio hallando la fuerza resultante. Sin embargo, podemos simplificar bastante el proceso si observamos que la fuerza F1 y la fuerza F3 tienen exactamente la misma dirección y sentido. Así que podemos hallar una resultante parcial sumando los módulos de esas dos fuerzas.
Entonces R1 sería igual a F1 más F3. Del paso anterior obtuvimos que F1 es 1,8 por 10 a la 12 newton, mientras que F3 también tiene un módulo de 1,8 por 10 a la 12 newton. La suma de esas dos cantidades es igual a 3,6 por 10 a la 12 newtons, y esa fuerza tendrá la misma dirección y sentido de las fuerzas anteriores. Es importante aclarar que si bien F3 tiene un signo negativo, ese signo negativo solamente indica que entre Q3 y Q5 existe una fuerza atractiva, pero a la hora de hallar la resultante debemos fijarnos en la dirección y sentido de las fuerzas. Por otro lado, si observamos las fuerzas F4 y F2, nos damos cuenta que también tienen la misma dirección pero sentidos opuestos. Así que podemos hallar otra resultante parcial restando los módulos de las dos fuerzas. Si tenemos en cuenta que F4 es mayor que F2, la resultante tendrá la misma dirección y sentido que F4. Entonces, R2 sería igual a F4 menos F2. F4 equivale a 3,6 por 10 a la 12 newton, mientras que F2 equivale a 2,7 por 10 a la 12 newton. Como las dos cantidades tienen la misma potencia, 10 a la 12, para restarlas simplemente restamos los módulos. Entonces 3,6 menos 2,7 es igual a 0,9 y la potencia 10 a la 12 se deja igual. Sin embargo, la definición de la notación científica dice que esto debe ser un dígito por una potencia de base 10. Por lo tanto, ese decimal lo debemos correr un lugar a la derecha, y al correrlo un lugar a la derecha estamos multiplicando por 10. En otras palabras, 0,9 por 10 es igual a 9. Pero si multiplicamos el dígito debemos dividir la potencia. Para dividir una potencia de base 10 entre 10, simplemente le restamos 1 al exponente. De esa manera tenemos que la resultante parcial es igual a 9 por 10 a la 11 newton. Ahora, para terminar, si observamos esas dos fuerzas o esas dos resultantes parciales que encontramos son perpendiculares, por lo tanto podemos hallar la resultante total aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces la resultante sería igual a la sumatoria que nos dio en R1, 3,6 por 10 a la 12 newtons elevado al cuadrado, más la sumatoria que nos dio en R2, que es 9 por 10 a la 11 elevado al cuadrado. El resultado de esa fuerza es igual a 3,71 por 10 a la 12 newtons. Y teniendo en cuenta que el ejercicio solo nos pide el módulo de la fuerza, pues entonces tendremos que decir que el módulo de todas las fuerzas que actúan sobre Q5 es igual a 3,71 por 10 a la 12 newton. Gracias por la atención y nos vemos en la próxima ocasión.